Guayuceros, guayuceras, Causangi, Chichu, bienvenidos, bienvenidas a Lishamushka. Soy Akanga Viteri Tassi, su presentador, y hoy nos encontramos nuevamente para sentarnos alrededor de las ideas en esta guayusa política especial. Sí, es el mismo día, es el mismo horario, pero es especial por el invitado que tenemos y por los temas que vamos a tratar. El pensamiento político runa, es decir, el pensamiento político de los pueblos indígenas, ha sido disruptivo siempre. Ha desafiado el pensamiento político tradicional, y desafiar el pensamiento político tradicional es también desafiar el quehacer político tradicional, o sea, a cómo se aplica y cómo se construye en la realidad concreta. La noción y concepto de Estado plurinacional, por ejemplo, es un desafío directo a cómo está organizado el Estado-nación actualmente. La defensa de la naturaleza, de los territorios, de la autodeterminación, se alejan conceptualmente de cómo se ha ido edificando lo que entendemos y conocemos como Estado. Sus instituciones, sus políticas públicas, sus sistemas de salud, educación, etc. El Estado, como existe actualmente, es colonial, y los gobiernos que han pasado han sido coloniales. En suma, el pensamiento político runa cuestiona los cimientos del Estado-nación moderno, que es burgués, es colonial y es capitalista. Desde la conquista europea hasta la creación del Estado, los pueblos originarios han sufrido una exclusión sistémica cuya inserción, entre comillas, en la sociedad ecuatoriana ocurrió de manera tardía y con muchas asimetrías. Pero no solo eso, fueron obligados a desprenderse de su idioma, de su vestimenta, de sus hábitos, de su cultura, de sus ideas y de su espíritu. Solo así eran permitidos ser parte de la sociedad en cuanto asimilaban el esquema de organización de la vida social colonial, y al igual que su pensamiento. Todos estos elementos descritos son cuestiones estructurales: racismo, exclusión, enajenación, despojo y colonización de los territorios. Pero es interesante ver que cada vez que Ecuador entra en una convulsión política, económica, institucional y social, como ahora, salen a flote esas anomalías sociales. ¿Por qué? ¿Nunca se han cuestionado aquello quizás? No es coincidencia, por ejemplo, que eliminar los subsidios de los combustibles afectan mayoritariamente a los pueblos indígenas y a los pueblos campesinos. No es coincidencia que una política extractiva, agresiva y privatizadora encienda la indignación de los pueblos indígenas. Ante la actual crisis institucional y democrática, es obvio que van a salir a flote las demandas históricas de los pueblos indígenas, porque cuestionan un modelo de Estado-nación lleno de contradicciones que entran en crisis cada tanto. Esas crisis cíclicas son propias del capitalismo. Pero también ha existido una colonización que ha generado la réplica de prácticas políticas alejadas de los proyectos políticos del movimiento indígena, como pactar con banqueros o preferirlos, hacendados y politiqueros. Eso también es una realidad de parte de la historia de las dirigencias indígenas. De todo eso vamos a conversar esta noche con nuestro invitado especial, Leonidas Isa Salazar, actual presidente de la CONAIE y ex candidato a la presidencia por Pachacutic, en donde alcanzó más de medio billón de votos, quedando en tercer lugar. Causanguichu, Leonidas Alicia Musca, bienvenido a Guayusa Política. Shungumanta yupaychani mashi akangau, Ari. Alimán, Ari. Muy bien. Ali tuta manda mashi. Buenas noches, querido Akangau Viteri. Gracias por la invitación a este espacio de entrevista y quiero enviar un saludo cordial a nuestros queridos hermanos de la región amazónica, los pueblos y las nacionalidades presentes en el Ecuador de hoy, presentes en la memoria de hoy, sin olvidar el pasado, sin olvidar la memoria de nuestros pueblos, de nuestros taitas, mamas, nuestras referencias ancestrales. Muchísimas gracias, querido Leonidas, por el saludo. Es importante también recalcar que en Guayusa Política nos ven desde Machachi, desde el norte de Quito, desde Tumbaco, desde Pomasqui, desde Miami, desde la provincia de Bolívar, una de las provincias más lindas que hay, desde Pastaza, obviamente, ¿no? Y bueno, es un gusto tenerte aquí, estimado Leonidas.
Ahora yo me permití a dar esa introducción un poco larga y como que resumiendo un poco los contextos históricos de las luchas de los pueblos indígenas y al final hablando de cómo siempre que entramos en crisis, como estamos ahora en el Ecuador, ¿no? También surgen debates que nunca fueron acabados, que nunca fueron tomados en cuenta, creo yo, sino, y esto me permite decirlo, hasta la Constitución de 2008, donde se aplicaron conocimientos de lucha histórica. Mashi, Leonidas, ante todo eso, directamente, ¿cómo podemos entender desde la posición de los pueblos y nacionalidades, ¿no? Desde la posición suya que ha expresado en diferentes ocasiones, en diferentes espacios, el momento actual que estamos viviendo, ¿no? De crisis institucional, democrática, política, de seguridad, crisis social, esta crisis que parece que estamos nuevamente en los años 80 y 90 de nuestro país? Bueno, y ya que me ha puesto un montón de elementos, creo que no voy a poder decir sobre la coyuntura únicamente para discutir el presente. Hay que preguntar, ¿cómo llegamos al año 2025? ¿Cómo llegamos los pueblos indígenas? Porque muchos jóvenes piensan que llegamos solo desde la Constitución del 2008, nos olvidamos de este clivaje de la evolución humana en las cuales estamos intrínsecamente arraigados los pueblos indígenas. Lamentablemente. Porque algunos más dicen, oiga, no podemos estar ni acá, somos pueblos indígenas. Oiga, pero no estamos viviendo en un mundo aislado. Estamos conviviendo en un escenario de una civilización que ha tomado control a nivel global. Por eso me parece importante poner 3 elementos sustanciales. Hola, sí estamos, ¿no? Sí, aquí estamos, Leonidas, aquí estamos. Ok. Entonces, 3 elementos sustanciales. Primero, para llegar al año 2025, significaron más de 500 años de lucha. ¿Ya? El periodo de la consolidación del capitalismo en el mundo, si no hubiera sido por la acumulación originaria del capital, devastando territorios, ahora Latinoamérica, el Abya Yala, los territorios de los pueblos indígenas. Hagamos caso a al autor, ¿cómo se llama? Ay, se me fue. Cansado ya, seguramente estamos cansados. A Eduardo Galeano, hagámosle caso, más de 70 millones de seres humanos fueron aniquilados en los primeros 300 años de colonia, porque viene una siguiente etapa que es la república en todo el continente. Y aquí se dice que llevaron más o menos la acumulación originaria del capital, ¿cierto? Significó un puente desde Latinoamérica hasta Europa, de oro y plata. Les pongo una referencia como es lo que sucedió a nivel de la historia. Con estos recursos, ahí cuando veamos estas películas de los piratas del Caribe y toda la cuestión, ¿no es cierto? Vamos a entender la cruda realidad de Latinoamérica, la expoliación de nuestros territorios, la explotación de nuestros territorios, cómo fueron acabando millones de vidas, la cuenca Amazonas, ¿por qué se llamó la cuenca del Amazonas? Vamos a Bolivia, que ahora es Bolivia, lógicamente, ¿no es cierto? Todos los cerros, las cordilleras, ¿cómo significaron? El triángulo negrero, el famoso triángulo negrero, ¿cierto? Con estos dolores, como diría un pensador, el capitalismo nació chorreando sangre y lodo. En 1790-93, cuando estaban guillotinando a la reina Antonieta y a Luis XVI, al rey, en este caso en Francia, en la plaza de Francia, ¿cierto? Nació el capitalismo oficialmente con estas consignas de la democracia: libertad, fraternidad e igualdad,
que hasta ahora seguramente encuentro un montón de indígenas ahora repitiendo, ¿qué dicen? Justicia, libertad, una cuestión así, ¿no? Refiriendo a Milei y a esta gente que siguen recordando 1793, donde consolidó el capitalismo. ¿Por qué pongo esto? En este escenario, en 1780-83, estaban asesinando, descuartizando a uno de mis hermanos, abuelos taitas, nuestros compañeros, en este caso Tupac Amaru II. No voy a recordar de 1492, Atahualpa, todos nuestros hermanos. Pero en ese tiempo, te imaginas, cuando en el mundo nacía el capitalismo de manera oficial, la democracia que impregnaba estos tres principios fundamentales que hasta ahora siguen gobernando, en las luchas por la independencia de la monarquía aquí en el continente, significó el asesinato de nuestro compañero Tupac Amaru. Acarrearon más de 120,000 vidas. Si no entendemos esta historia, no podemos hablar del presente del movimiento indígena. Siempre recurro a la historia y podemos hablar de Huamampoma de Ayala, de Garcilaso de la Vega, de Andajás y todas las memorias que puedo contarles cómo realmente los pueblos indígenas vivimos y sufrimos en ese periodo. Aquí en 1810 a 1830 nacen las repúblicas. ¿Cómo fueron considerados los pueblos indígenas en esos 300 primeros años del capitalismo? ¿Cómo fueron considerados ya en las nuevas repúblicas? No voy a remitir a todo el continente porque país por país les puedo contar también. Voy a remitir al Ecuador. Un 11 de septiembre de 1830, después que le jodieron toda la civilización en nuestro territorio, dicen, oigan, pero ha habido indígenas que han sobrado, pues, no han muerto todos. Y dijeron, ¿no es cierto?, el artículo 68 de la Constitución de 1830, un 11 de septiembre en la ciudad de Riobamba, dijeron, el artículo 68, delegamos a los curas, párrocos, que sean los tutores de los indios, de los indígenas de la raza abyecta y miserable. Así nació la República. 300 años, no nos desaparecimos. 200 años de la vida republicana, no nos hemos desaparecido, y mis hermanos indígenas solo recuerdan el odio de Correa, solo recuerdan la persecución de Correa, donde enfrentamos con dignidad y con hechos. Yo les cuento esta parte para nunca olvidar nuestra memoria. Por ello, cuando yo en una consigna decía, no se construye el presente sin conocer el pasado. La verdadera historia no nos han contado. ¿Y quién tiene que contar? Debemos ser nosotros. Luego, para no entrar en este debate teórico, mi estimado Akangau, para 1990, las políticas, cuando empezamos la lucha de la reforma agraria, sobre todo por el derecho de educación, porque antes no teníamos ni alma, pasaron estudiando 1895 a 1925, pasaron estudiando si tenemos alma o no tenemos alma, tenemos derecho a educación. Lógicamente, vino la época liberal con Eloy Alfaro, se dieron cambios en este país cuando estaba dando un contexto mundial. Un 24 de octubre de 1917, la famosa Revolución Rusa, que luego se consolidó para la Primera y Segunda Guerra Mundial, los dos bloques que pelearon. Aquí en el Ecuador nació el Partido Socialista. En 1944, Dolores Cacuango, Tránsito Amaguaña participaron directamente en las disputas mundiales, que en ese momento estaba una fiebre a nivel mundial. Lógicamente en 59 se dio la revolución cubana, y se dio en un escenario en Centroamérica, se dieron revoluciones en Nicaragua, en El Salvador y en así diferentes países. Y ahí empieza la primera reforma agraria. ¿Sabe por qué nació la primera reforma agraria? Porque dijeron, estos comunistas van a tomar y por lo tanto hay que entregar la tierra a los indios. 1963, primera reforma agraria. Segunda reforma agraria, 1974. En esos procesos hemos ido cualificando el movimiento indígena como actores de decisión en el Estado uninacional. Para 1990, como estaban preocupados del avance de las luchas de los sectores organizados, sindicatos, y listo, aquí nos quisieron reducir a un problema étnico en el Ecuador.
y se empieza a discutir una agenda de la plurinacionalidad, de la interculturalidad sobre el pasado, en detrimento, mejor dicho, en contradicción de este Estado uninacional, monolítico, monocultural, que aniquilaban nuestros idiomas, aniquilaban nuestras costumbres, nuestras identidades. Y claro, ahí presentan un proyecto de asimilación de los pueblos indígenas al Estado ecuatoriano. Y nosotros no caímos en esa trampa. Listo, 96, 98 se declara Estado pluricultural, 2008 tenemos el Estado plurinacional, pero de 2008 al día de hoy no hemos logrado pragmatizar ese Estado plurinacional, por la cual sigue constante la lucha. Está bien en el marco constitucional, pero en la vida diaria aún nuestros territorios siguen siendo considerados que pueden ser sacrificables para el capitalismo, para el supuesto desarrollo. Creen que somos sacrificables nuestras vidas de nuestros hermanos, hermanas. Y ahora nos ponen a discutir en una democracia tremendamente corrompida y nuestros hermanos recurriendo al recuerdo. Entonces, para llegar acá, para hablar de plurinacionalidad, interculturalidad y todos los elementos históricos que les puedo dar, hemos logrado cualificar como sujetos de transformación en el Ecuador, como sujetos políticos de cambio. Y en ese proceso hay una cuota de responsabilidad de nuestra parte frente a la coyuntura. Hasta ahí, hermano Akangau. Ahora, Leonidas, el recuento histórico es importante, ¿no? Porque yo creo que sitúa a quienes nos miran y a quienes mirarán después y a todo el debate, digamos, que ha suscitado en esta coyuntura electoralista, ¿no? Que además es un debate sumamente racista, que siempre sucede, de que las luchas de los pueblos indígenas, que lo del Estado plurinacional, que la oposición a la minería, etcétera, son caprichos y tanta cosa, ¿no? Sin embargo, yo creo que es importante, Leónidas, que nos ayudes a entender qué es el Estado plurinacional, ¿no? Y cómo aplicarlo ahora, teniendo en cuenta los diversos retos políticos y geopolíticos que tenemos por delante. ¿A qué me refiero? O sea, tenemos este ascenso, este resurgimiento del fascismo, no solo en el norte global, sino también aquí mismo con hacendados vinculados al narco que ahora están desgraciadamente en la presidencia, ¿no? Pero dicen, ahora no es el momento de debatir esas cuestiones, porque ahora el momento es de debatir las cuestiones de seguridad y de generación de empleo, ¿no? Pero es importante también entender y que nos cuentes, no solo desde la visión o desde el programa político que se presentaron ustedes ante el CNE, sino en general desde esta visión de construcción histórica de qué es el Estado plurinacional y cómo poderlo pensar con la actual situación de crisis global que tenemos en el país. Las transformaciones en la sociedad van a ser duras, van a ser como el parto. Cuando vienen los niños, la nueva generación que viene al mundo, los cambios van a ser como un parto, van a ser dolorosos. Entonces, no es que de noche a la mañana va a cambiar la sociedad. Por ello, la cuestión no voy a hablar como Estado, sino la cuestión de la visión de la plurinacionalidad, de la interculturalidad, no viene únicamente pensado en cambiar legalmente. Cuidado, esto es la trampa. Ah, ya listo, le damos derechos a los pueblos indígenas, listo, la visión de la interculturalidad, listo. En el momento que se pragmatice en todos los estamentos de la sociedad como una condición de convivencia, ahí han aflorado todo lo que ha sido manifestado. Racismo, discriminación, fascismo. O sea, porque hay una sociedad que no quiere salir de ese letargo largo del colonialismo y de ese letargo largo de las repúblicas uninacionales, que no comprenden que aquí existimos otros, que aquí existimos más. Entonces, la plurinacionalidad, la interculturalidad, no es una condición jurídica de estar en la Constitución de la República. Si solo quedamos en la visión jurídica, se vuelve tremendamente violable. Listo, te respetamos tus derechos interculturales plurinacionales, pero por falta de desarrollo, tu territorio
tiene que ser sacrificable. Entonces, la visión que pone el movimiento indígena del Ecuador sobre la plurinacionalidad, la interculturalidad, es un cuestionamiento estructural a la sociedad establecida, a esa sociedad colonial, a esa sociedad capitalista, a esa sociedad monocultural, a esa sociedad racista. Por ello, cuando discutimos ya en la implementación pragmática de la Constitución, entramos a debatir estos estamentos. Claro, vamos a lo concreto. ¿Qué es esto del Estado plurinacional? Tienes 21 derechos, o si el Estado no nos está regalando un solo derecho. El Estado reconoció los 21 derechos colectivos, y esos 21 derechos colectivos no son solo de los pueblos indígenas del Ecuador, sino viene de un proceso de lucha de 1964. Cuando se empieza a hablar, ¿cierto? Toda la época que significó hasta 1989 de la Guerra Fría, y se empiezan a discutir qué pasa con las poblaciones diferentes en el mundo. Entonces tenemos un primer reconocimiento por la OIT, el artículo 169. Es el primer instrumento internacional. Luego, en Naciones Unidas en 1980 profundizan 20, 30 años de discusión. También en el 2008 reconoce las Naciones Unidas. Para que vean que nuestra Constitución ha reconocido una historia, pero así bastante intensa. Pero en esos 21 derechos colectivos no está la consideración a los indígenas ni la asimilación de los indígenas hacia el Estado, sino fundamentalmente es reconocer la vida milenaria. Justicia indígena. ¿Por qué tiene que haber una autoridad indígena criminalizada por justicia ordinaria? Entonces, los conceptos no entienden de una justicia monocultural, de una justicia colonialista, que creen que ellos deben decir cómo debemos aplicar la justicia indígena en los pueblos indígenas. Si ve cómo estamos todavía, no hemos logrado institucionalizar. Segundo, que tuvimos problemas en el tiempo del correísmo, esta visión de la plurinacionalidad respecto a la educación. La educación dice que tiene que estar tutelada por el Estado. El Estado nos va a decir qué educamos, qué no educamos. No, señores. El Estado plurinacional significa la autonomía de cada pueblo, cada nacionalidad, para fortalecer su forma de vida de estos más de 6.000 años que vivimos en estos territorios. Entonces, ¿por qué hemos dejado desaparecer el idioma zápara? ¿Por qué está desapareciendo el idioma? Vamos a ver, en la Amazonía nomás tenemos shuar, achuar, quichuas, andoas, záparas, guaorani. Me falta una nacionalidad en Pastaza. Cofán. No, ese está al norte. En Pastaza me falta uno. Xiviar, andoas. Solo en Pastaza. Yo le entendía en la Amazonía. A ver, en Pastaza tenemos Shuar, Achuar, Quichua, Guau, Zapara, Xiviar, Andoas, Xiviar. Eso, ahí están las 7. Listo. Sí. Vamos más al centro, vamos a los Quijos. Vamos más al norte, ¿cierto? Tenemos a los Sionas, Secoyas, Cofanes, ahora mismo que están en muchos procesos de autodeterminación. Entonces, en la lógica de la plurinacionalidad, cada nacionalidad es un mundo de convivencia. Entonces, el Estado uninacional no me puede venir a decir, así tienen que actuar. No, cada costumbre, cada identidad, cada soberanía alimentaria, cada educación, cada idioma, son mundos que tienen que convivir en esa diversidad. Eso es la plurinacionalidad desde la visión de los pueblos. No, pues que plurinacionalidad ahora, ¿qué dicen? Listo, un hermano con plumas en el ministerio y es plurinacionalidad. Un hermano con poncho en un ministerio y es plurinacionalidad. ¿Qué tiene que hacer ese hermano con poncho y qué tiene que hacer ese hermano con plumas? Un Estado uninacional colonial. Entonces ponen a nuestros hermanos indígenas a someter a los indígenas. No, pues eso no es plurinacionalidad, perdónenme. O también han reducido la plurinacionalidad. Listo, la Secretaría de Pueblos, entregan a la Secretaría de Pueblos para que entreguen nombramientos a los pueblos y nacionalidades y es plurinacionalidad. Dejen el ridículo. Por ello nosotros hemos puesto
con profundidad la discusión de la plurinacionalidad como cuestionamiento de un Estado colonial, de una sociedad colonial racista. ¿Qué tenemos que hacer? Principios básicos que tiene que avanzar hacia adelante. Ahora discutimos sobre la visión de la territorialidad. En la Constitución te dice, no, listo, los territorios, el Estado decide todos los territorios. 1 metro de capa superficial. Y ahí para adentro decide el Estado. O sea, con tutela. O sea, porque es en el Estado, con esta visión uninacional, van a un territorio donde viven pueblos indígenas, si hay petróleo, si hay minería, sin ni siquiera garantizar derechos a la consulta, porque también han violado esos derechos, simplemente dicen necesitamos para desarrollo. ¿Qué nos están diciendo? Es un territorio sacrificable, hay que matarle, hay que asesinar, no hay problema, necesitamos para el desarrollo. Eso no es la visión de la plurinacionalidad. Bueno, esto sería un debate mucho más intenso, pero dentro de la plurinacionalidad, 3 rasgos fundamentales. Primero, cierto el cuestionamiento al Estado colonial, uninacional, visión monocultural. Segundo, la discusión, la disputa de la visión de la economía pública, privada y la visión comunitaria. ¿Ya? Y el Estado no ha puesto recursos para discutir ni para fortalecer la economía comunitaria, la economía de los sectores populares, la economía popular y solidaria. No ha discutido. Y un tercer elemento que es fundamental, la declaración de los derechos diferenciados. No los derechos como privilegio. Cuidado, porque aquí también dice, ¿cómo así los indígenas tienen derecho a ser consultados? ¿Qué les pasa? Exacto. Más derechos. No, los 18 millones de ecuatorianos tenemos derechos individuales, pero como un mecanismo de reparación histórica, los 21 derechos colectivos adscribe a las poblaciones milenarias de los pueblos en el Ecuador. Entonces, derechos diferenciados, derechos individuales, colectivos, derechos de la naturaleza. Oiga, había un momento, decían, pero ¿cómo van a poner derechos a la naturaleza? Claro, pues, si no tenemos bien la madre naturaleza, no vivimos. Contaminamos la naturaleza, a nosotros mismos acabamos contaminando. Pero además de eso, los mecanismos de implementación en la democracia directa, democracia representativa y la democracia comunitaria. Que esto hay que entender, hermanos, que no es un problema de indígenas. Para la plurinacionalidad, todos los que han pasado comandando el Estado piensan que la plurinacionalidad es un problema étnico y como es un problema étnico, es un problema de los indios. No, señores. Es un problema de la sociedad. Por lo tanto, la plurinacionalidad y la interculturalidad la hacemos cargo todos los ecuatorianos. Pero para que eso suceda, necesitamos que haya cambios institucionales en el Estado. Ahora, respecto a la plurinacionalidad, ¿no? Autodeterminación, autonomía, democracia comunitaria, todos los elementos, Leónidas, que ha topado. Entonces, pensar la plurinacionalidad ya en la práctica, ¿no? En la implementación práctica, pensar en la plurinacionalidad, tiene que todo pasar por el Estado. Quiero decir, si hablamos de la salud, de la educación, de las formas de organización, etcétera, ¿qué tal si llegase un gobierno con la perspectiva política, con la visión política de implementar un Estado plurinacional, pero desde la institucionalidad? Es decir, no quiero decir con esto de que venga un Estado y que haga lo que sucede ahorita, que es todo de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, ¿no? Sino que tenga precisamente esa voluntad política para construir una institucionalidad que no sea, digamos, represiva, que no reprima, digamos, las diversidades, ¿no? En este caso, sino más bien que diga, ok, vamos a construir como Estado plurinacional este modelo educativo tomando en cuenta las nacionalidades, las lenguas que existen en el Ecuador reconocidas en la Constitución, etcétera, ¿no? Vamos a construir con este sistema de salud, con este sistema de educación. ¿Es posible? ¿Usted cree que es posible construir el Estado plurinacional también de esa manera? Es decir, que desde un gobierno exista la voluntad de hacer una institucionalidad que no sea lo que dijo, ¿no? Es decir,
lo que hay el Estado ahora se encarga de la educación intercultural bilingüe y lo único que termina haciendo es una traducción, en este caso al quichua, de lo que se enseñaba antes, digamos, de la Constitución de 2008, sino más bien que sea una recomposición, estoy poniendo la educación como ejemplo, una recomposición educativa para toda la sociedad y que eso nazca también desde un gobierno que esté manejando el Estado. ¿Usted cree que es posible un Estado plurinacional de esa forma? Es que tiene que suceder eso. Si vamos a tener al papá Estado diciendo que tenemos que hacer, eso no es plurinacionalidad. Si vamos a tener un gobierno manipulando a través de las instituciones que son dependientes para los pueblos indígenas como Secretaría del Pueblo, diciendo qué tenemos que hacer, dividiendo en donde no les conviene, donde ellos necesitan que sea a su conveniencia, eso no es Estado plurinacional. Son instituciones al servicio de ese Estado monocultural, colonial y altamente racista. Entonces, la plurinacionalidad, nosotros pusimos ahí en debate en este momento que seguramente de aquí en adelante vamos a debatir. Poder popular plurinacional. ¿Qué significa? Si usted no tiene una sociedad organizada, difícilmente el Estado va a garantizar los derechos básicos. Por ello, para nosotros el entender ese ayo, ¿no? Que no está intermediado ni puesto por el Estado, sino es la autonomía de ese auyo, la autonomía del Hatun Ayo, de la marca, de Calamarca, de la comuna, digamos así, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque en esa comuna, en ese territorio, recrea lo que produce la familia. Ah, tienes papitas, melloquitos, tienes yuca, tienes esto, tienes otro, compartes, que no es una economía de la concentración, sino es una economía de la reciprocidad, que estos conceptos tenemos que ir recreándola. Por ello yo creo, si queremos un Estado plurinacional, tiene que haber autonomía, sobre todo tiene que haber capacidad y organización de la sociedad, tiene que haber autonomía. Hay sectores que irremediablemente no podemos aceptar que nos imponga el Estado, así nomás es. Entonces, el Estado plurinacional tiene que tener dos dimensiones. Uno, la capacidad de la sociedad, independientemente de la posición, de la imposición del Estado, sino que recreen las condiciones más básicas: salud, educación, soberanía alimentaria. En salud, por ejemplo, ¿cuánta sabiduría de los pueblos indígenas está desapareciendo? Porque tenemos una imposición de un modelo económico. Si antes curabas una gripe con todo lo que daba la soberanía, la medicina ancestral, ahora hemos dejado esto a un lado y listo, venga las pastillas. Entonces estamos anulando esa posibilidad de que desde la plurinacionalidad lo que tiene es autonomía de ese territorio, en este caso, pueda aportar en esta sociedad. Más bien estamos asimilando cosas que van a joder la convivencia de ese territorio. ¿Cierto? En educación, necesariamente lo que recrea tu forma de vida. Ahora en esa parte, hay procesos donde el Estado está obligado. ¿Sabe por qué está obligado? Porque en cada compra, en cada proceso de comercialización, en cada factor de producción que estamos interrelacionando con el resto de la sociedad, nosotros pagamos impuestos. Entonces, si pagamos impuestos, nosotros tenemos a nuestra decisión, a nuestra autonomía, a nuestra forma de recrear la vida, pero en este caso los costos que necesitamos del Estado tiene que garantizar en base a nuestra decisión. ¿Es posible construir? Hay que construirla. En justicia indígena y en guardias comunitarias, ¿cuál es nuestra visión de la plurinacionalidad? Imagínense, la CONAI tiene aproximadamente 10.000 comunidades y cuidado, no estoy diciendo que yo decido sobre la vida de los 10.000 comunidades, porque en estos días me han dicho esto, no, él es propietario, no, oiga compañero, si yo estoy hablando de 10.000 comunidades, cada territorio tiene su forma de vida. Si a nosotros nos han puesto de dirigentes es para apelar al Estado, para luchar que el Estado respete esas autonomías. Pero imagínense, con este poder popular plurinacional que aplican la justicia indígena en los territorios, no hemos recibido un centavo de la fiscalía o de los jueces, no,
Simplemente bajo derecho de nuestra autodeterminación estamos resolviendo todos los problemas. Hasta le ahorramos millones de dólares al Estado. Pero no, como el Estado piensa que está perdiendo el poder, listo, vienen y criminalizan a nuestros dirigentes. Guardias comunitarias, de la misma manera. ¿O acaso alguien viene a decir qué tenemos que hacer? No es protección del territorio, es capacidad de organización. Estas mínimas condiciones en estos dos estamentos de una sociedad y el papel que tiene que hacer el Estado, debemos ir construyendo de a poco en todos los estamentos para realmente decir que vivimos en una sociedad plurinacional e intercultural. Ahora, es necesario, yo creo, entender también que la posición de la propuesta de Estado plurinacional, ¿no? No quisiera, digamos, meterme a profundidad en los siguientes, o sea, me gustaría, pero es también por honor al tiempo. Estamos hablando también de una visión de una sociedad ideal, si se quiere, ¿no? Traduciéndolo así muy escuetamente, del summa causa, ¿no? De una sociedad del summa causa. Pero ahora, el Estado plurinacional, la sociedad del summa causa, también es una interpelación a cómo entendemos el Estado y a cómo entendemos el ejercicio de gobierno, ¿no? Que lo hemos aquí ya lo ha dicho usted también, Leonidas, racista, monocultural, etcétera. Pero es un Estado de una lógica neoliberal, ¿no? Es un Estado neoliberal. Hay gobiernos neoliberales. Y antes de pasar al siguiente punto, yo quisiera preguntar lo siguiente. A nivel de gobiernos locales, parroquiales, también cantonales, también provinciales, el movimiento indígena, a través de Pachacuti, ha estado en el ejercicio del poder del Estado, ¿no? Ha estado manejando, ha estado a las riendas del Estado. Tenemos varios ejemplos, por ejemplo, en Guamote, o tenemos también ejemplos de Morona Santiago, en Pastaza, ¿no? Pero si nos podemos analizar de una manera, vamos a decirlo así, autocrítica también, que se demanda y se exige mucho la autocrítica, ¿qué han hecho estos gobiernos locales? Ojo, yo sé que no es el ejecutivo, pero también están en un ejercicio del poder, también es un nivel de Estado. ¿Qué han hecho? O sea, no se ha construido una visión plurinacional desde lo local, desde juntas parroquiales o desde prefecturas o desde gobiernos cantonales, desde los municipios, en donde el movimiento indígena, dirigentes indígenas han sido alcaldes, alcaldesas, presidentes de juntas parroquiales, pero no se ha construido eso, ¿no? Porque sí, no se han revertido las dinámicas de poder, ¿no? De poder de clase y de opresión racial, y tampoco se han hecho políticas digamos, tampoco se han hecho políticas para sacar, digamos, quiero hablar en estos términos, para sacar de la pobreza a las comunidades indígenas, que muchas no tienen agua potable, no tienen un sistema de salud propio, y estos gobiernos locales tampoco han hecho algo por construir desde sus competencias una visión plurinacional del Estado a nivel local. ¿Cómo, digamos, cuál es su opinión al respecto? Porque han habido oportunidades a nivel local, pero no se han edificado como modelos tal vez a seguir, ¿no? Sí, primero yo pongo en cuestionamiento y en debate, luego hemos de debatir sobre el summa causa. Así es. ¿Ya? Si recurrimos a la historia como modelo de vida el summa causa, podemos tomar como referencia los estados de bienestar. Bienestar. Summa causa, ¿y qué es? Vivir bien. La vida en Entonces, plenitud, claro. yo creo que conceptualmente la copiamos de los estados de bienestar que funcionaron, sobre todo en Europa, los países bajos, como se conoce, Suecia, Suiza, Noruega, donde en esos estados de bienestar estaban centralmente en el modelo keynesiano. Desde 1929 que empezaron toda esta fiebre de discusión, 43 al 73 que aplicó Estados Unidos también funcionó, y hasta ahora están medios moribundos y estos estados de bienestar. Entonces,
Para hablar de suma causa, yo puedo tener estas comparaciones en las cuales en la historia digo, oiga, este modelo sí creo que hay que discutirla, hay que debatirla. No voy a hacer aquí, más bien más internamente para discutir y debatir, para no dejar en duda, pero la he construido elementos para discutir aquello y que no pasa la plurinacionalidad por construir únicamente estados de bienestar. ¿Ya? Sí, Clarito en esta parte. En eso estamos muy de Ahora, acuerdo. me voy a la parte de los gobiernos seccionales. Hemos pedido, en los siguientes meses va a haber un congreso ideológico del movimiento Pachacuti. 30 años del movimiento Pachacuti, con alcaldes, prefectos, concejales, gobiernos parroquiales, la situación de las comunidades no ha cambiado. Entonces no vamos a acabar culpándonos. Entonces sometamos un proceso de crítica, de autocrítica, de evaluación. Para mí, si me pregunta, yo creo que estos 30 años del movimiento Pachacuti, ¿qué ha servido? Ha habido avances muy importantes, la discusión de los derechos, la transformación del Estado uninacional colonial en límites jurídicos, que haya autoridades indígenas. Está bien, está perfecto, no voy a negar aquello. Pero de fondo, creo que en este Estado que no quiere transformarse al Estado plurinacional, únicamente nos asimilaron para ser administradores de este viejo Estado colonial. Esa es mi lectura, que tenemos que discutirla, tenemos que debatirla. Por supuesto, pero ahí digamos... Ahora, permíteme, luego me complementas. Ahora, me voy a términos económicos. ¿Por qué no se ha logrado cambiar las realidades de la vida económica de nuestra gente? Porque la economía no se está discutiendo. En este caso, no se está disputando la economía únicamente en el sector público. ¿Qué quiero decir? El Ecuador produce, en estos días creo que estamos en 117.000 millones de dólares como Producto Interno Bruto. O sea, esto producimos los ecuatorianos, ¿cierto? ¿Y cuánto es el presupuesto general del país que recaude el Estado? 35.000 millones de dólares. O sea, la tercera parte que generamos la economía todos los ecuatorianos. Pero creemos que aquí es la contradicción. Aquí quisiera entrar en un debate de los keynesianos y de los economistas neoliberales. Los dos modelos son capitalistas. Pero el problema es que si usted piensa que distribuyendo la tercera parte que producimos todos los ecuatorianos vamos a resolver el problema de la pobreza, estamos aniquilados. Entonces, la discusión va a ser, la economía que producimos los ecuatorianos tienen que gozar los ecuatorianos. Pero el problema es que aquí hay procesos jurídicos, legales, que hay un sector de la población que incluso tiene mucho más recursos que el mismo Estado. Entonces, no hemos discutido la estructura económica de la población ecuatoriana. Entonces, si usted, voy a poner como referencias, ¿cuánto produce la provincia de Cotopaxi? No me acuerdo ahora mismo con precisión, pero voy a poner un ejemplo. Produce 1.000 millones de dólares. Toda la sociedad cotopaxense, ¿ya? Pero ¿cuánto es el presupuesto anual de la provincia de Cotopaxi en 7 alcaldes y la prefectura? No pasa más de 150 millones, 200 millones. O sea, es la quinta parte que administras de lo que producimos los cotopaxenses. Y eso podemos hacer un trabajo provincia por provincia. Entonces, no estamos discutiendo la plata a dónde está yendo. Si en esa comparación que estamos haciendo, nunca vamos a cambiar la situación de la pobreza. Por ello yo les digo, hemos sido asimilados por el Estado, por ese Estado viejo, colonial, racista, y a nuestros hermanos indígenas que intentan cambiar, solo hemos puesto de administradores. Medio quieren hacer políticas interculturales, reconocimiento de las sentencias indígenas, queremos hacer alguna actividad apegado a la decisión de la comuna e inmediatamente te cae la Contraloría. Entonces, en términos jurídicos, no se ha logrado ni siquiera transformar en términos jurídicos los cuerpos legales que rigen en la administración pública. Esto tiene que ser otro proceso de cambio que necesitamos. Ahí sí, los cuerpos legales que salen de la Asamblea Nacional. A mí me parece interesante, Leonidas, la ejemplificación que hace, ¿no? Porque claro, estamos viendo, ¿no? Bueno,
ha descrito, digamos, el modelo keynesiano de la economía, el modelo neoliberal, que es importante, ¿no? Y claro, es verdad, o sea, de eso digo, yo no hay duda. Es decir, llegan, son administradores o administradoras, si es que son compañeras indígenas que están al frente, ¿no? Pero al mismo tiempo, precisamente porque existe ya una conformación, incluso desde la base educativa, de cómo entender incluso, o sea, un ciudadano o una ciudadana promedio ahorita con toda esta globalización, toda esta efervescencia, las redes sociales, etcétera, tal vez no están muy informados de cómo está estructurado y cómo funciona el Estado, como tal vez mínimamente antes sí se estaba, ¿no? Pero, a ver, miremos, yo quiero poner un ejemplo un poco eh, eh, más práctico, ¿no? Hablando de cómo compañeros o compañeras indígenas han estado al frente de gobiernos seccionales. Por ejemplo, en Morona, Santiago, con el ex prefecto, que ahora se me fue el nombre, Marcelino Chumbido. Marcelino. Sí. No voy a entrar en la pugna que hubo, pero no se alejó de la política de abrir carreteras, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué significa abrir una carretera en la Amazonía? Significa deforestación, significa también contaminación, significa cierto nivel de explotación, significa si vas a utilizar asfalto, ¿no? O sea, significa utilizar asfalto, significa meter maquinaria, se ensucian los ríos, es decir, muchas infraestructura en comunidades indígenas, la típica infraestructura del espacio cubierto, turro ahí de los años 90, ahí de metal, todo alto. Pero a eso me refiero, o sea, incluso no ha existido, digamos, y quiero ser reiterativo, digamos, no ha existido, parece que ni voluntad política de construir o de implementar políticas diferentes desde un discurso ambiental, por ejemplo. Para mí, si tú llegas con un discurso ambiental, por ejemplo, en la prefectura de Pastaza, lo que más se ha hecho en las últimas 3 prefecturas es abrir carreteras. Y el actual prefecto llegó a la prefectura con un discurso altamente ambientalista y por eso recibió gran votación de las comunidades indígenas en Pastaza, pero abre carreteras y abre carreteras y abre carreteras, ¿no? Que eso significa deforestación, etcétera, lo que ya dije. Y también vemos del lado de las comunidades que piden que se abra una carretera porque es más fácil llevar los productos, es más fácil eso. ¿Cómo entender esa lógica y cómo tal vez desde el movimiento indígena, Leonidas, tal vez tener una formación política, pero ideológica, porque la formación ideológica te permite visionar un modelo de Estado, una forma de Estado y cómo tú vas a aplicar las políticas, pero al mismo tiempo, cómo conocer el Estado para que precisamente después, por desconocimiento, no te caiga una glosa o no te permitan hacer alguna obra por mayoría comunitaria? ¿Cómo generar ese conocimiento? Bueno, yo creo que es un reto fundamental ahora, en este 2025, con el porcentaje que logramos en este proceso, instalar procesos de cambio estructural. Por ejemplo, hablando del compañero Marcelino que ha puesto usted, pasa lo mismo con todas las prefecturas en el Ecuador. Así es. O todas las alcaldías, gobiernos parroquiales. ¿Sabe por qué? Yo no creo ni siquiera por falta de voluntad, sino porque está enmarcado, la gestión pública está enmarcado en un prototipo de gestión pública. Entonces nadie quiere ir pues, a la cárcel por ser observado por la Contraloría. Creo importante, esto discutíamos en la agenda legislativa, hay que reformar cuerpos legales. Por ejemplo, el COTAD, que me permita decir, pues yo soy de la comunidad San Jacinto. Yo quiero que mi casa comunal sea construido con las manos de los maestros, de mis sabios de mi comunidad, y además quiero con materiales de mi comunidad. Si vas a hacer como tenemos en este momento la gestión pública, simplemente no puedes ofrecer. ¿Sabe por qué? Porque tienes que entrar a compras públicas y las compras públicas ya ni te cuento, ¿cierto? Jamás van a tener una visión intercultural. Creo que para que se pueda la gestión pública interculturalizar, plurinacionalidad, estos pequeños cambios tienen que ir dando.
O sea, capaz de que la gestión pública no venga a imponerme, sino que la gestión pública acoja mi decisión como comuna, como comunidad, como pueblo o como nacionalidad. Cambios pequeños. Ahora, en materia de una expansión de contaminación de carreteras, esto no pasa solo en la Amazonía. Y ahora mismo me da una preocupación y a la vez también uno cómo lidia con la necesidad de las carreteras. No está pasando solo en la Amazonía. Ahora mismo veo que van a aperturar Salcedo Tena, Anapo. Digo, pero por Dios van a pasar por la cordillera de los Andes, el parque, perdón, ¿cómo se llama? Ay, se me fue, imagínense, estoy ya con tanto cansancio. Los Yanganates. Los Ah, Yanganates, sí, los una de las Yanganates. zonas más ricas en recursos hídricos. Si me pasa por ahí, que entiendo que hay una necesidad de transitar, de movilizar de mejor, más rápido, digamos, la mercancía, porque verán, esto es capitalismo. No es que quieres dar mejoras, sí, también, pero sobre todo es el movimiento de las mercancías, madera, petróleo, que haya más fluctuación en el mercado, ¿cierto? Pero me van jodiendo, pues. Entonces yo, por ejemplo, con el paso Tena, Salcedo Tena, muchos compañeros dirán, está perfecto, sí, pero si miramos, esa cordillera va a ser tomada y lamentablemente va a ser un impacto negativo, fatal, que también va a ayudar a movilizar a la gente, las cargas, la mercancía y todo aquello. Pero esto es lo que está pasando. Si no garantizamos una planificación real de lo que está proponiendo la gente, vamos a acabar únicamente en políticas populistas. Yo decía, mire, si es que de la Amazonía me está saliendo, si ya estamos contaminando, ¿cierto? ¿De dónde sale el petróleo? De la Amazonía. Entonces, una política regionalizada. Bueno, no va a haber carreteras, va a ser mucho más contaminante, se va a aperturar a la expansión de monocultivo. Miremos lo que está pasando en la Amazonía Norte, ya hay producción de palma, ¿cierto? Otros productos. Si es de la gente, se puede organizar, pero hay monocultivos en extensión y en expansión. En lugar de aquello, ¿por qué no pensamos en una política? Si el petróleo me está saliendo de la Amazonía, listo, garanticemos el transporte aéreo mucho más digno para todas las comunidades. Incrementará un presupuesto general del país, sí, pero el petróleo está saliendo de la Amazonía, pues. Garantizar un transporte más digno, más constante, que la gente pueda salir, entrar, pero no, pues un viaje te cuesta $700. ¿Quién sale allí? Exacto. Entonces yo creo que se podría pensar en una política focalizada para que estas cuestiones de apertura de vías, que no es solo para el tránsito de la gente, que está bien, sino está significando devastar la selva, sacar madera y expansión de monocultivo de diferente tipo. Esto, por ejemplo, se tiene que discutir con los mismos compañeros de la Amazonía, porque de pronto van a decir, pero no sabe cómo salir a pie. Si sé cómo salir a pie, caminar, entonces hay que mejorar condiciones utilizando otros tipos de transporte que garanticen aquello. Pero esto no va a depender del prefecto, del alcalde, sino de la política plurinacional intercultural que entienda desde el Estado central hacia las realidades que vivimos en la Amazonía. Y en la costa también es lo mismo. De acuerdo. Para, para, ir, para ir cerrando, pese a que sí tenemos unos cuantos minutos más, yo por qué, Leonidas, he querido que discutamos y debatamos, intercambiemos ideas al respecto y la verdad sea dicha, digamos, compartimos entre usted y yo una visión similar, ¿no? De construir un Estado plurinacional y una política pública. Quisiera un poco, yo he querido hablar de todo esto porque es importante entender, comprender el título que yo le puse a este conversatorio, ¿no? La visión política runa o la visión política de los indígenas o los pueblos indígenas, porque estamos, como bien sabe, estamos en una coyuntura en donde parece que quien está en el ojo del huracán es usted, ¿no? Y todo el mundo está ansioso de saber cuál va a ser la posición del movimiento indígena
respecto a la segunda vuelta electoral, ¿ya? Pero claro, nosotros no podemos entender ni siquiera el proceso organizativo de reunirse con las bases, con las comunidades, etcétera, ¿no? Si no entendemos eso, no vamos a seguir exigiéndole prontitud, etcétera, ¿no? Ahora, tenemos ya comunidades indígenas, organizaciones de base que se han pronunciado que no van a apoyar bajo ninguna circunstancia a la candidatura de Luisa González, porque el correísmo persiguió a los indígenas, a las comunidades, etcétera, ¿no? Eso lo dijo el compañero de una organización de Chimborazo, me parece, ¿no? Que ya salió hace 2 días públicamente a decir eso, ¿ya? Pero también, Leonidas, usted se ha convocado y todo para hacer la asamblea, ¿no? Tomar una resolución del apoyo. Pero por ahí se traspasan también cuestiones, yo creo que ideológicas, ¿no? Porque estamos viendo, incluso esta mañana yo veía una entrevista en un medio local de Pastaza, ¿no? A un expresidente de la CONAIE y director nacional de Pachacuti, que abiertamente dijo que él y su familia van a apoyar y van a votar por Daniel Noboa, y que muy probablemente la comunidad va a votar por Daniel Noboa, ¿no? ¿Acaso eso no es un poco tal vez una contradicción ideológica del movimiento indígena, que existan no solo personas individuales, sino también organizaciones de base que o bien van a votar por Daniel Noboa, o bien dicen no vamos a apoyar esta candidatura, sino vamos a apoyar a otra candidatura? ¿Por qué le pregunto esto? Y con esto como que cierro mi argumentación. Porque, bueno, usted y yo sabemos el carácter del Estado colonial y que se implementa la idea hegemónica de la uninacionalidad y del individualismo, ¿no? Tal vez no es un síntoma de que precisamente este sistema neoliberal individualizante, ¿no?, ha roto la lógica comunitaria de decisión colectiva para el porvenir, digamos, del Hatun Ayllu. Mire, en esta coyuntura de segunda vuelta, todo lo que hemos hablado, resumiendo en demandas centrales, vamos a sostener. Entonces, sobre eso vamos a definir, ¿ya? No a la constituyente, porque si viene la constituyente y escuchamos lo que dice, no, un rapidito van a hacer. Ese rapidito será lo que ellos quieren, no lo que la sociedad queremos. Ahí va a haber un enorme proceso de retroceso de los derechos de los pueblos indígenas y sectores populares en el Ecuador. Entonces, no a la constituyente, perdón que ando medio, un poco con tos. Segundo, defensa de lo público, no podemos privatizar las empresas públicas, educación y salud no pueden ser privatizables, hay que poner presupuesto. Permítame un ratito, voy a tomar un poquito de agua ya. De acuerdo. Tantas entrevistas que Mashi Leonidas Issa, Dayak Apu de la CONAIE ha dado y está dando, se le seca la garganta. Sigamos. Perdón a la audiencia. Defensa de lo público, defensa de la producción nacional, no a las privatizaciones. Salud, educación tiene que ser público, hay que poner presupuesto, discusión real. Debemos salir de la dependencia del extractivismo, sobre todo no minería, a cielo abierto y minería a gran escala. No, hay que regular la pequeña minería, hay que regular la minería artesanal, porque nuestros compañeros con una baterita están lavando, y sobre todo la minería superficial. Hay que combatir de frente la minería ilegal, porque están destrozando nuestros cauces de agua, nuestras cuencas. Con esta propuesta, respeto mucho los criterios de los compañeros que han salido a dar su vocería. Está bien. Este país debate en 3 tipos de democracia: la democracia representativa, la democracia directa y la democracia comunitaria. Yo estoy adscrito y obligado a respetar la decisión de la democracia comunitaria.
Imagínense, yo de candidato ya podría decir a mis más de 538,000 electores que votaron por mí y ahora sí les digo que hagan esto. No, pues, no funciona así. Nosotros no funcionamos. Hay que respetar el ayllu, el hatun ayllu, la comuna, las organizaciones, el pueblo, la nacionalidad, en las cuales lo que sí he puesto es elementos para que la gente decida. Siguen recordando a Correa. Yo le quiero recordar al compañero Marlon Santi. Recuerde, compañero, un 28 de septiembre del 2009. Yo estaba ahí en el levantamiento que declararon. Nosotros le apoyamos, sostuvimos. ¿Saben qué hicieron? No aguantaron ni 2 horas. Se reunieron con el prefecto de ese momento, Majinga, que ahora se fue por Suma, por otro lado. Se reunieron con el señor gobernador Ramiro Vela y Marlon Santi. ¿Qué acuerdos llegarían? Y listo, levantaron el levantamiento. Y los compañeros de Morona Santiago no hicieron caso y quedaron hasta el día miércoles. Y el día miércoles 30 murió el compañero Bosco Bizum. Entonces a mí no me pueden venir a decir, usted es correísta. Compañeros, de frente, derechitos, sin amilanar, como siempre hemos hecho y como siempre estamos haciendo. Los compañeros que han comido su cabeza y su corazón en la política del recuerdo quieren que siga recordando la persecución que enfrentamos al gobierno de Correa, pero se olvidan los 154 criminalizados en el gobierno de Daniel Noboa. Se olvidan 9 compañeros el día viernes sentenciaron a 3, 4 años en las naves. En las naves, los beneficiarios del grupo Novis. Oiga, por favor, eso es lo que están apoyando esta gente, pues. Y en las siguientes semanas, 29 compañeros sentenciados. Acordamos de los 166 compañeros criminalizados en manos de Correa y nos olvidamos de los 29 sentenciados, nos olvidamos de 154 criminalizados, nos olvidamos del compañero que está con perdigón en el cerebro que quedó paralítico, nos olvidamos de los 10 hermanos asesinados en gobierno de Moreno, nos olvidamos de 8 compañeros asesinados en gobierno de Lazo. Pero nos acordamos de compañero Bosco Bizum, Freddy Teix, José Tendetza. Nosotros estuvimos en esa lucha. Si sigues en esa política del recuerdo que no hayan superado los humanos, sabemos pensar, cambiamos. Y en ese proceso simplemente van a seguir haciendo juego a la derecha. Yo les respeto, compañeros. Nadie puede obligar a cambiar su criterio. Lo único que hacemos, cuando fueron dirigentes, nosotros hemos sabido respetar. Jamás hemos salido a dar una rueda de prensa, un criterio individual, porque nosotros toda la vida respetamos esta decisión colectiva. Pero bueno, están en su derecho de ir a una democracia liberal, individual. Listo, para eso es el capitalismo. Nos han ido individualizando nuestras vidas. Pero asimismo, por favor, respeten la decisión que vayamos tomando con conciencia, no en el recuerdo ni en el odio. Nosotros hemos enfrentado no solo al gobierno de Correa, hemos enfrentado a todos los gobiernos. Hasta que ahorita acabé de decir, mire cómo nació la Constitución de la República. Pasamos recordando de uno y no vamos a cualificar. Listo, háganse cargo de lo que están decidiendo. Nosotros vamos a sostener esta agenda y lógicamente el 7 de marzo daremos nuestro pronunciamiento público, entendiendo 2 escenarios. 1, la vida orgánica del movimiento Pachacuti, la vida orgánica de la CONAIE, pero 2, también con respuestas a la sociedad que votó por nuestra propuesta, que no son del movimiento indígena ni son parte de las estructuras organizativas. Solo aquí quiero decir a mis hermanos amazónicos que andan pensando que yo soy correísta, oiga, pero ya me tienen cansado, compañeros. La marcha, cuando venimos 2010, la marcha que fuimos a acabar en Otavalo, se acordarán, yo conocí a mi esposa en una marcha contra Rafael Correa y me siguen diciendo, ¿saben por qué me dicen? Porque nunca he ido a entregar en bandeja de oro la lucha de los pueblos indígenas a la derecha. ¿En qué momento se perdieron los compañeros? Juntos lucháramos. Pero resulta que van a hacer campaña por Guillermo Lazo. Ahora están posadas de Noboa. La lucha sigue, pues, compañeros. Cualquiera que definamos en esta segunda vuelta, la lucha va a ser intensa. Entonces tenemos que elegir con quién vamos a luchar. ¿Con una socialdemocracia o con una derecha fascista radical que no les importa nuestros derechos? Entonces, aquí vamos a definir sobre la conciencia.
Tenemos respeto, decidan en esa democracia liberal, no les voy a hablar ni les voy a insultar, les voy a poner elementos que permitan un análisis, pero por favor ustedes también respeten a los que sabemos respetar decisiones colectivas. Y es más, vamos a pedir a la gente que confió en nosotros, decidamos los que votaron por nosotros. Ya votaron, pues no voy a listo, esto no va a cambiar, ni va a sumar, ni va a restar, ya votaron. Listo, continúen, tenemos respeto, compañeros. No me sigan diciendo vendido, no me sigan diciendo que yo he acordado, compañeros, les he demostrado con mi vida, jamás transaremos con nadie. Lo único que queremos, cambiar la situación tan dura de nuestros pueblos y nacionalidades. Ahora, yo leí, Leonidas, el artículo que escribió junto a Andrés Tapia en la revista Jacobín Latinoamérica, ¿no? Muy interesante, la verdad. Y claro, entre otras cosas, digamos, el núcleo duro de esa entrevista son 9, digamos, una declaración de 8 puntos, perdón, ¿no? Sobre más o menos lo que debería estar en discusión o que se debería adscribir para tal vez de manera colectiva consensuar un apoyo o una posición específica en la segunda vuelta como parte de la CONADE del movimiento indígena, ¿no? Y yo leí el artículo y yo asumo que ustedes van a analizar el plan de gobierno de la Revolución Ciudadana, ¿no? Porque, digamos, el punto, uno de los puntos, no voy a decir todos los 8 puntos, uno de los puntos es, por ejemplo, declarar en emergencia ambiental nacional eh, por el tema de la minería ilegal, Napo y diferentes cantones, Orellana, Imbabura, Zamora Chinchipe, etcétera, o sea, y varias, Esmeraldas, Chimborazo, Bolívar, El Oro, ¿no? Es decir, por todo el tema de la minería ilegal, en el Napo lo que está sucediendo es brutal porque ya se está infiltrando toda la lógica de las vacunas y todo eso, ¿no? Por la actividad de minería ilegal. Por ejemplo, el plan de gobierno de Luisa González de la Revolución Ciudadana tienen una posición respecto a la minería ilegal y es básicamente controlarla para suprimirla totalmente, ¿no? En cuanto, digamos, el tema de declarar la emergencia ambiental en zonas afectadas por minería ilegal, que en el artículo que escribieron es el punto 3, ¿no? También existe una posición clara al respecto en el plan de trabajo de la Revolución Ciudadana, ¿no? Pero ¿qué sucede si es que no encuentran en esta ocasión, o sea, para ya determinar una posición, si no encuentran un punto o en el plan de gobierno de la revolución, si no encuentran que se están refiriendo a los otros temas, o por ejemplo, a la reforma del COIP para eliminar el tema de terrorismo y ¿qué más era? Era terrorismo, el tema de la y rebelión, ¿no? Como figuras a ser perseguidas, digamos, penalmente, ¿no? ¿Qué pasa si se puede llegar a un punto medio, pero no tal vez tan directamente, pero sí en una conversación de marcar una agenda legislativa, porque eso es para una agenda legislativa, ¿no? Y también cómo garantizar para poder llegar a cumplir esas propuestas y demandas que están escritas en el artículo, tanto voluntad política de la Revolución Ciudadana, que eso va a ser importante, ¿no? Porque ustedes están claros, pero como también garantizar que los asambleístas y las asambleístas de Pachacutic no van a actuar como actuaron con Moreno y sobre todo con Lazo cuando fueron una mayoría importante, pero que votaron a favor de las políticas neoliberales. Sí, bueno, este es un tema muy intenso también. Primero el artículo sacamos los dos compañeros poniendo ideas generales, ideas para la reflexión, que la gente no tome una decisión porque me cae bien o porque me cae mal, porque odio a uno, porque amo a otro, no. Objetivamente, para eso tiene que servir la intelectualidad orgánica, para generar condiciones de debate, porque hay compañeros calcomidos del corazón y la cabeza ya no quieren ni siquiera debatir, ¿cierto? Entonces, los 8 puntos que están ahí puestos
Es una sistematización general. Cuidado que esto, digamos, ya son las demandas centrales. Pusimos como criterio en el debate nacional. Lógicamente hay temas que se discutió en la unidad de las izquierdas que no constan en nuestros análisis, De ¿ya? acuerdo. Por las cuales recuperamos que esta idea de construir una sociedad más amplia, esta idea de unificar las tendencias en una izquierda más amplia, progresista, pero lógicamente desde la tarea de ser críticos y superar que muchas veces, en muchas veces han quedado en el horror realmente. Y creo importante que para el día 7 se va a discutir sobre esos insumos, pero también hay que decir, del dicho al hecho hay un gran trecho. ¿Cuáles son las condiciones objetivas que eso se van a cumplir? El movimiento indígena, montón de años, cuántas luchas, siempre utilizados, vilipendiados. En este periodo, al menos en mi dirigencia de la CONAIE, que vamos a informar y en el Congreso de la CONAIE, mire, 15 cuerpos legales. En estos hemos aportado. En estos ha pasado, en estos no ha pasado. Estos, ahora mismo, nosotros estábamos contentos. Eso sería bueno preguntar a Marlon Santi. Estábamos contentos que en una ley se aprobó, se discutió que las sentencias indígenas van a ser respetadas en cada jurisdicción de los gobiernos seccionales. ¿Qué significa? Si a mí una sentencia indígena en la Amazonía resuelven un problema de la tierra por la vía, por el acuerdo interno de la justicia indígena, el municipio me garantiza registrar en el registro de la propiedad como una sentencia válida, como cualquier sentencia de justicia ordinaria. ¿Sabe qué hizo Novoa? Que está apoyando si es que ha apoyado el compañero Marlon Santi, él vetó y mandó al carajo. Eso será poder avanzar en plurinacionalidad. Y les voy a decir los 15 cuerpos legales, la ley de aguas, cómo hemos construido a pulso, la ley de consulta previa, libre e informada, negada por Lazo, negada por actual presidente. Nosotros cómo hemos construido en este momento está en la asamblea. Entonces, sobre una realidad objetiva, vamos a informar en la asamblea para que no sea el odio de uno, odio de otro, recordando de cuántos años. Listo, esto se avanza, se cualifica, se avanza. Nunca nosotros hemos agachado la cabeza. Entonces, en este proceso de discusión, más allá de revisar los programas de gobierno de los dos finalistas, que está claro, le hemos revisado, es cómo hacen la vocería, cómo se comprometen los dos finalistas. De uno perdió esperanza. De Daniel Noboa, él tuvo chance de dar esta tónica de no ser autoritario, no ser prepotente. Oiga, pero viene al doble. Hablan de prepotencia de Correa, hablan de prepotencia de otros, y resulta que no les duele cómo ha acabado a su vicepresidenta. Pone dos vicepresidentas, pone una presidenta de la República por decreto. ¿En qué país del mundo hay estas condiciones de la democracia, por favor? Entonces ya, los compañeros que han decidido, les respetamos, pero les pongo objetivamente estos elementos que tienen que llamar a la reflexión. No es una cuestión de eres uno, eres otro, eres anti o eres pro, ¿no? Entonces, más allá de revisar los programas de gobierno, es públicamente necesitamos escuchar, referir cuál es el compromiso sobre esta cuestión. Por eso digo, no vamos a endosar la votación y sea la ilusión de que, ya qué bueno, van a cumplir. Ya vivimos de mentiras. Lo que estamos claros es que vamos a elegir en los dos escenarios con quién vamos a luchar en los siguientes años para seguir intentando plurinacionalizar la sociedad, plurinacionalizar el Estado e interculturalizar la sociedad. Ahora, teniendo en cuenta eso, ¿no? Teniendo en cuenta la postura, perdón, yo sí, o sea, este programa es de diálogo profundo, como lo pueden ver siempre, ¿no? Que siempre he tenido ya durante 2 años este programa. A mí me parece una contradicción histórica, biológica, digamos, para copiar a Salvador Allende, y una contradicción incluso, o sea, étnica, ideológica, que existan compañeros indígenas y que existan también ya organizaciones de base que abiertamente van a apoyar a Daniel Noboa, ¿no? A mí eso simplemente, o sea, no me da.
Ya, no me da. Sí, pero mira, solo analiza dos temas. Ajá. Ideológicamente nos ha ganado la derecha, y eso hay que ser honestos. Así es. Ideológicamente nos A ha eso ganado iba. la derecha. A partir de los horrores de gobiernos progresistas, nos han ganado ideológicamente a partir del odio y nos han ganado ideológicamente a partir del miedo. Así es. Ya. Así es. Entonces, ¿quién quiere vivir en una sociedad así? Pero además de eso, nos han ganado en esta idea de la democracia, porque no creen esta gente en democracia comunitaria, solo creen en la democracia liberal. Entonces, ¡viva la libertad, carajo! Usted va a encontrar indígenas diciendo así, hasta ni el tono cambian. ¿Cierto? ¡Viva la libertad, carajo! Entonces, creen que la libertad individual es mucho más importante que los que decidimos colectivamente. A eso yo iba con la pregunta que le hice antes, Leonidas. O sea, el neoliberalismo, ¿no? Ha logrado meterse, permearse y quebrar la lógica comunitaria de vivencia o de convivencia. No sé si así lo estoy expresando bien, Yo creo porque que si no ha no, ganado aún el terreno, pero nos está pero o sea, permeando. está permeando, ¿por qué? Porque ya se ven las grietas, Así ¿no? Es es. decir, ya, la entrevista de esta mañana fue de Marlon Santi y esa, o sea, que una comunidad como Sarayaku apoya a Daniel Noboa, esa es una grieta en donde se ve que existe una disidencia de la lógica comunitaria y de democracia comunitaria como es la CONAIE. O sea, ¿cómo, Sí. cómo entender Lo eso que en esta pasa es que, mira, coyuntura? también nuestras formas de vida colectiva no estamos defendiendo como corresponde. Estamos dejando permear por la individualidad. Yo hacía una diferencia, tengo un pequeño estudio también, siempre estoy ahí no, generando alguna cuestión. En mi Perfecto. comunidad, ¿cómo era la convivencia antes de tener presencia del sistema financiero? Antes de tener el sistema financiero, todo el mundo de alguna manera se adscribía a las decisiones comunitarias, convivencia comunitaria. Si un mayorcito estaba mal, hacíamos minga, solidaridad, una vivencia comunitaria, ¿no? Ahora que tenemos una dependencia estructural del sistema financiero, oiga, cada persona estamos con su camino hacia adelante individualmente. No hay tiempo para ponernos de acuerdo. Sacaste un crédito, sacaste otro crédito, nos están chupando, entonces ahí va a tener usted la vocería del señor Chango. ¿Cómo piensa? ¿Por qué? Porque si no es por el trabajo de la gente que levanta 4 o 5 de la mañana y están pensando únicamente salvar su crédito de manera individual, están generando caos en la economía real, como se conoce técnicamente, lógicamente esta gente está tranquila, pues ¿de dónde sacas tu sueldo? ¿Acaso que está trabajando ellos? Están sacando del trabajo de la gente. Yo creo que este individualismo necesitamos ahora mismo discutir, debatir estos tópicos colectivos que estamos chocando con estas visiones individualistas. Entonces, tu mejor carro, tu mejor deuda, tu mejor entonces en la comuna ya no es la convivencia comunitaria, sino es la competencia individual. Entonces vamos jodiéndonos entre nosotros. Y es más, ideológicamente nos están haciendo creer que vivir en comunidad ya es de pasado, y es de esos absurdos abuelos, de esos que ya se fueron. Y piensan que en el tema individual es de actual, es de desarrollo. Y lo peor de todo, cuidado, esto yo creo que están tomando algunos territorios, el tema ambientalista. Si usted no tiene identidad política, identidad ideológica, identidad de clase, el ambientalismo, el ecologismo, también van a ser trampas que decimos estamos luchando por nuestro territorio, pero el territorio del resto que se joda. Esos son vocerías de compañeros. Yo digo, vea, si luchamos tanto por territorios en la Amazonía, que haya titularización, no haya presencia de petróleo, pero ¿cómo es que va a dar la mano a un presidente, vas a dar la votación a un presidente que, igual que el territorio de Sarayaku, que fue sometido en un momento, igual nos están sometiendo a otro territorio de otro hermano, pueblo hermano, en Las Naves, en Cotopaxi?
¿No será de ser un poquito conscientes, coherentes con la solidaridad? Si hermanos de la sierra también luchamos por los amazónicos, ¿por qué tienes que ir a dar un voto por la gente que en este momento nos están acabando nuestros territorios? Ahora volverán a decir, pero en manos de Correa, sí, en manos de Correa, enfrentamos, luchamos, no dejamos, pero ahora tenemos que luchar porque ahora están acabando con nuestros territorios. Entonces yo creo que estos elementos necesitamos profundizar más del debate para tampoco caernos en acusaciones. Ustedes, no, poner elementos. Yo no quiero, en serio, he decidido no pelear con nadie, pero eso sí, entrar en un debate, cuestionar, incluso lo que tú decías, ¿no? Ser joven y no luchar es hasta una contradicción biológica, lo que decía Allende, ¿cierto? Entonces creo que estamos en este tiempo de levantar este espíritu de jóvenes. Bueno, tú estarás con 28 años, yo estoy ya con 42 años, pero bueno, aquí seguimos con espíritu de guerreros y guerreras. Así que yo no creo que tenemos que entrar a estigmatizar las posiciones, enfrentar las posiciones, pero ¿cómo vamos a arraigar? Porque nuestra vida comunitaria, si seguimos dejando suelto, nos están haciendo una competencia nuestros territorios. Ese es un tema que tenemos que discutir en adelante. Ahora, bueno, el objetivo de este programa especial, porque este es un programa especial con usted, Mashi Leonidas, y Guayusa Política, este programa, esta plataforma es eso, es profundizar los debates, no estancarnos en la inmediatez noticiosa, periodística, no amarillista del bulo, sino más bien tratar de comprender las ideas, no solo individuales, sino también colectivas, ¿no? Eh, pero para ir cerrando en la reflexión, estimado Mashi Leonidas, o sea, ya vemos que esas posturas individualizantes, como yo estoy reiterando, ¿no? O sea, como que rompen con la lógica comunitaria, ¿no? Y claro, los sociólogos y las sociólogas, yo soy sociólogo, pero más de la escuela americana, te van a decir, no, pero es que lo que determina el ser social son sus decisiones individuales y lo colectivo influye sobre las decisiones individuales del sujeto, etcétera, etcétera, ¿no? Pero claro, si vemos cómo es la composición de esta guerra ideológica en donde la derecha nos ha ganado y nos sigue ganando, ¿no? Incluso la lógica colectiva de la sociedad permeada por el sistema capitalista termina siendo una lógica individualizada, es decir, todo el mundo está pensando individualmente, ¿no? Y eso se vuelve en un colectivo individualizado, por así decirlo, ¿ya? Entonces, ¿qué va a suceder? ¿Cómo se va a manejar el Congreso de la CONAIE para tomar la resolución si vemos que ya existen estas posiciones no solo contrarias a la revolución ciudadana, sino contrarias también a su postura, Leonidas, como un dirigente que además ha dicho que es izquierda, mariateguista, ¿no? Que eso es o sea, yo le aplaudo porque hay que ser así de frente, ¿no? Y por último, leía un comentario de una dirigente indígena que decía, ¿estará el correísmo interesado en que se eleve la figura política de Leonidas Issa? Y yo pensaba, no le respondí, yo pensaba, ¿estarán interesados los propios indígenas en que se eleve la figura política de Leonidas Issa? No, porque creo que por ahí también hay que ver y desencializar un poco las cosas. ¿Qué esperar del Congreso de la CONAIE, estimado Leonidas, y cómo entender el momento histórico desde su visión política? Bueno, el Congreso de la CONAI falta un poquito, vamos a hacer luego, más luego. La asamblea del 7 va a ser intensa. Siempre pido a los dioses, a los abuelas, que nos prime la sabiduría, no el odio, la venganza, la ira, en un debate tan delicado en este momento. Yo siempre elevo que esos grandes espíritus de las grandes montañas, de las huacas sagradas, de las selvas sagradas, siempre iluminen el espíritu de este debate. Porque finalmente yo decía, no, a mí me conocen toda la vida luchando, toda la vida. Hago un escrito
Lo mínimo que esperaría de la gente, esto es ideología, lo mínimo que esperaría de la gente es protegernos entre nosotros, porque luchamos toda la vida. Y si hay una idea que viene de un hermano que ha luchado toda la vida y hemos tenido chance de autoeducarnos, lo que sea, confío en ese hermano, pues. Pero ¿sabe qué pasa? Y eso me duele en el corazón. Salen unos fascistas. Me han dado, pero desde el 2019, 2022, un Aguilar que me escribe barbaridades. Un hermano que ha luchado igual conmigo, en lugar de sacar, decir, vea, esta es la lectura que está teniendo el compañero Leonidas, al que conocemos toda la vida, saca de esa gente que nos odia. Pucha, digo, pero ¿en qué mundo vivimos, hermano? Eso es ideología purita. Que te acaben jalando a la gente que luchamos juntos y no te crean a vos. ¿Y saben por qué no creen? Lo peor de todo, para rematar la noche. Te creen en las mentiras de la gente que nos odia. Ah, Isa tiene carros, Isa tiene flota de aviones, Isa dice que tiene 4 millones, Isa dice que tiene propiedades por ahí por la costa de cara al mar. Oiga, pero acaban creyendo en mentiras de la gente que nos odian y acaban reproduciendo el discurso de la gente que nos odian. Eso es ideología. Ujú, ujú. Un segundo elemento para de ahí ir al tema de lo que va a salir en la asamblea finalmente. Siempre hago por eso demoramos mucho los argumentos que doy. Es importante. Escuchaba la entrevista del estratega político de la derecha, el señor Jaime Durán Barba, ¿cierto? No sé si escuchaste. Sí, sí, Y sí, él sí, sí, con claro. toda la tranquilidad dice, no, con toda la tranquilidad dice, sí, el señor Issa es de izquierda, pero el resto de indígenas no tienen nada en la cabeza, más o menos. No, esta gente ya votaron por Lazo hace 4 años, ya votaron por Novoa y ahora van a seguir votando por la derecha, así que tranquilos. ¿Te puedes imaginar? Y nuestra gente, ex dirigentes, ex coordinadores, allanando a lo que son esa gente, dicen, vamos a votar por Daniel Novoa. Oiga, pero uno dice, oiga, compañeros, ya puede ser que tengamos problemas, pero lo que nunca, nunca, nunca en la vida nos va a separar es nuestra vida de lucha diaria. Nunca nos va a separar. Pero lo que sí va a separar entre nuestra postura y del actual presidente, te aseguro que nunca, ni siquiera en una mesa de esa clase política oligárquica, te recibirán en la mesa. Y por esa gente están peleando para favorecer a esa gente. Esto es ideología. Eso es ideología, han logrado cultivar la derecha. Mis hermanos, igual que yo, empobrecidos, creen las mentiras y odian a los que luchamos toda la vida. Y acaban creyendo a los que no pagan impuestos. O sea, a mí me creen que yo es que tengo casas, carros, no sé qué cuestiones, pero ellos no creen lo que en el sistema de rentas internas no pagan 93 millones de dólares. Pero van a votar por esa gente, porque están cabreados con uno, porque tienen venganza con uno. Esto es ideología, nos han ganado en ese terreno, por la cual, pero gente como yo, gente como ustedes, gente como todos, los que tenemos dignidad, que nuestra vida no son votos, nosotros no somos mercado de votos, nosotros somos territorios conscientes, territorios dignos, en las circunstancias que estén paraditos de frente, con el pecho erguido, vamos a seguir luchando. Así que, hermanos, si son guerreros, yo les respeto a los guerreros, pero últimamente en la Amazonía de guerreros me están saliendo, chuta, ahora mismo vi un montón de hermanos amazónicos mandándome al carajo a mí y respaldando. Digo, pero por Dios, alguna vez encontrarían con Daniel Novoa, por lo menos, diciendo, aquí estamos para luchar. A mí me van a ver toda la vida, pero ni siquiera conocen, seguramente ni siquiera haya sido de la asociación de estudiantes acomodados, que está bien en su vida, pero que tengan que salir en favor de esa gente y no de la gente que estamos dando nuestras vidas. 45 procesos judiciales, he sido criminalizado, 2022 me arrastraron, me llevaron a la cárcel, no pudieron probar, pero compañeros, ahí nos hemos mantenido. Así que eso es ideología, hermanos. En mi corazón y en mi cabeza jamás habrá ni una cuota de odio, de resentimiento, pero siempre no voy a perder la capacidad de indignarnos
como seres humanos, como pueblos indígenas, pueblos milenarios, y que estamos aquí más de 6.000 años. No somos de 200 años del Estado ecuatoriano. Así que, hermano, tengo que dejar porque tengo otra reunión pendiente. De verdad hemos ido muy largo. Muchas gracias, bendecidas, Oh, fuerzas para perfecto. todos mis hermanos. Muchísimas gracias, estimado Mashi Leónidas Issa. Ha sido un diálogo muy enriquecedor, muy seguido. Nos están felicitando. Así que gracias por este espacio, gracias por estar en Guayusa Política y quiero comprometerle, Mashi, a que no sea la última vez que esté en este programa, por favor, y espero en un futuro volver a dialogar con usted y con todos los guayuseros y las guayuseras. Sí, mire, yo le voy a compartir a los hermanos, ya he decidido, ya y si ya también es mi coto individual como ser humano, parte de la comuna de los pueblos y nacionalidades, Dios le pague, me han permitido dirigir la CONAIE, estamos en este tiempo, vamos a ir a un congreso, voy a dejar con punto y coma lo que hemos hecho en referencia nacional e internacional el papel de nuestra dirigencia, jamás hemos agachado la cabeza, pero también ahí espero más bien coordinar en la otra entrevista. Voy a crear también una plataforma, porque creo que sí sé bastante. Sinceramente, creo que Sí, mis años de autodidacta, desde mis 15 años, que pasé leyendo, revisando, investigando, ahora me va saliendo. Ahora voy recordando. Así que quiero hacer eso para las nuevas generaciones, porque las generaciones actuales, adultos, chuta, difícil cambiar. Espero que alguien cambie, pero creo que hay que cultivar a nuestra gente, a nuestros niños que vienen atrás. Así que voy a dedicar todo este tiempo. Tengo más de 2.000 documentos que he sistematizado, libros y todo aquello, para un poquito ir compartiendo. Esto no he aprendido en la universidad, no he aprendido en un masterado, sino en la vida diaria, conociendo, leyendo, autoformando. Así que en otro momento yo también espero tener un canal importante, voy a hacer programas para ir instalando un debate y salir de esta forma de hacer política vacía en el Ecuador. me parece perfecto, estimado Leonidas. Muchísimas gracias. Nuevamente, que no sea la última vez que está aquí en Guayusa Política. Gracias por este nutrido diálogo. Muchísimas gracias. Abrazos, un abrazo, gracias. Kama, Shaun Punjacama. Guayuseros, guayuseras, ese ha sido nuestro programa especial con Leonidas Issa, un programa muy enriquecedor. Ya saben, en Guayusa Política lo que se quiere hacer es debatir a profundidad los elementos estructurales para poder entender la política y qué es lo que está sucediendo ahora. Todo lo que hemos conversado con el compañero, con Mashi Leonidas Issa, que parece que no tiene nada que ver con la coyuntura actual y con lo que se juega el 13 de febrero, tiene mucho que ver porque estamos prácticamente, lo que ha descrito Leonidas Issa en su historia es prácticamente la historia de quienes erigieron este país, que fueron precisamente los hacendados, y tenemos un hacendado en el poder, ¿no? Y esos son los que han construido un Estado colonial, racista. Ha habido una interrupción, una interrupción de esa injusticia social, de esa injusticia étnica, ¿no? En el gobierno de la Revolución Ciudadana con Rafael Correa, lo importante de esos proyectos progresistas es que son perfectibles y están dispuestos a abrir su mentalidad para construir otra política, ¿no? ¿Cuál es la diferencia, en cambio, con el gobierno hacendado? Es que el gobierno hacendado, la derecha, el neofascismo, no está dispuesta a discutir ni siquiera mínimamente los puntos estructurales e históricos que el Mashi Leonidas Issa ha descrito aquí en Guayusa Política. Nos vemos, muchísimas gracias por estar siempre conectados y conectadas. Chao.